continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Declaramos que el día de hoy tú estableces tus principios y tu verdad en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro corazón. Te damos gracias por tu amor y tu poder y declaramos que tu palabra nos revela, nos enseña y nos limpia para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Satanás ha sido un imitador. Desde que se rebeló contra el Señor, él ha intentado imitar lo que Dios hace. Isaías, por allá en el capítulo 28, nos habla cómo él dijo: voy a subir al monte de Dios y me voy a sentar en el trono de Dios y voy a ser como Dios. ¿Sí? Y él ha querido desde el principio imitar todo lo que Dios hace. ¿Está conmigo? Como ha querido imitar todo lo que Dios hace en la Navidad, también ha querido hacerlo. ¿Sí? Quiero que veamos algunas cosas que son bien interesantes. Navidad se supone que es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús. El cumplimiento de la promesa que comienza a darse desde Génesis 3. En Génesis 3 es el primer aviso que Dios da de que va a traer un Salvador, un Redentor, un Mesías. Y durante todo el Antiguo Testamento comienza a dar una y otra vez voces, señales y profecías de que va a venir un Redentor, de que va a venir la promesa de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y realmente la Biblia no nos indica en qué fecha nació Jesús. El 25 de diciembre realmente no es la fecha, pero es la que universalmente, mundialmente se ha adoptado como un reconocimiento de que Jesús nació. Y esta fecha se da porque el 25 de diciembre se supone que es el solsticio. Hay un cambio en el movimiento, en la traslación y en la rotación de la Tierra que marca unos tiempos importantes. Son tiempos importantes para la cosecha, para la recolección de los frutos. Son fechas importantes porque el sol y la luna afectan la tierra. ¿Sí? Usted sabe que con las diferentes fases de la luna, el agua reacciona de una manera diferente, las plantas reaccionan de una manera diferente, nuestra sangre aún, ¿sí?, en cierto momento reacciona de una manera diferente porque afectan la gravedad de la tierra. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, eso no es porque sí, Dios tiene un plan. A Dios no lo ha cogido por sorpresa, porque Él es sobrenaturalmente inteligente. ¿Usted lo cree? Amén. Y Él ha diseñado eso para que las cosas funcionen bien. Entonces, como el 25 de diciembre hay un, ¿cómo decirlo?, como un resurgimiento del sol. A los obispos católicos hace varios siglos ya se les ocurrió que el 25 de diciembre, por ser el resurgimiento de la potencia del sol, podría ser una fecha para decir Jesús ha nacido. Pero es algo simbólico, dígale que está a su lado, es algo simbólico. Aparentemente Jesús nació entre septiembre y octubre de nuestra fecha. Ahora, recuerde que el calendario judío no es igual al calendario que nosotros tenemos. El calendario que nosotros tenemos fue adoptado en el tercer siglo después de Cristo, en el año 300 más o menos. ¿Sí? Y agregaron algunos días y meses que antes no eran, ¿verdad? Entonces, realmente el 25 de diciembre no es, pero es cuando todos nos hemos puesto de acuerdo para decir celebramos el nacimiento. De hecho, natividad tiene que ver con nacimiento de la divinidad, nacimiento del Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Pero a Satanás eso no le gusta. A Satanás no le gusta que celebremos y que festejemos el nacimiento del Salvador. Y como siempre ha querido traer un usurpador. ¿Sí? Dice la tradición católica que había en Turquía un obispo de muy buena familia, adinerado, que se llamaba Nicolás, y que en ciertas fechas repartía de sus ganancias a los pobres. Y lo canonizaron y dijeron que era un santo, y aparece San Nicolás como el representante de la Navidad.
Pero luego la empresa Coca-Cola, que tajantemente ha negado la existencia de Jesús y la relación de Jesús con Dios, y por tanto de Jesús como Hijo de Dios. No sé si usted sabía, ellos son mormones, ¿sí? Y dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un ángel. Y a ellos se les ocurrió la genial idea de poner ese mismo personaje, San Nicolás, con un nombre nuevo, Santa Claus. Y dijeron, Santa Claus vive en el Polo Norte y le da regalos a los niños. Oh sorpresa, cuando los niños crecen y se dan cuenta que Santa Claus no existe, que Papá Noel no existe, también llegan a dudar de la existencia y de la real verdad del nacimiento de Jesús. El objetivo del diablo ha sido ese, poner un usurpador para que la fe de las personas se convierta en incredulidad. ¿Aló? Pero quiero que vayamos a Lucas. Y es que hay cosas que son bien poderosas. Lucas, Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Y quiero que veamos a partir del versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron ¿qué? Gran temor. ¿Sabe por qué tuvieron gran temor? Porque es algo sobrenatural. Yo conocí una mujer que alguna vez dijo, uy, a mí donde se me aparezca un ángel me muero. Pues por eso es que no se le aparece. Precisamente por eso. Pero la presencia de un ángel produce temor a aquellos que han estado desconectados de la realidad espiritual, porque es algo sobrenatural. Pero fíjese que aquí no dice le dio miedito. Gran temor es la potencia que tienen los ángeles. Gran temor. No hay quien no. Está uno tranquilo y se le aparece algo. ¿Sí? Gran temor, dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas ¿de qué? Gran gozo. Les doy noticias de alegría. Y saben que la Navidad nos debe dar alegría, regocijo, gozo, gran gozo. Porque recordamos que vino el Mesías que estábamos esperando. Pero continuemos. Dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora fíjense que aquí la palabra Cristo está totalmente en mayúscula. La palabra Cristo viene del griego, no fue traducida, fue transliterada y significa el ungido o el elegido. Y en Cristo está toda la manifestación, mejor dicho, en Jesús está toda la manifestación de la unción y el poder de Dios. Y por eso está allí de esa manera. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Estas son las noticias que nos deben dar alegría. Primero, que vino el Salvador. Segundo, que el deseo de Dios es que haya paz en la tierra, que haya paz en tu familia, que haya paz en tu vida. Es más, Jesús predicó varias veces, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no es la paz del mundo. No es esa paz. ¿Sabe cómo es? Es una paz que sobrepasa todo raciocinio, toda manera de entender. Supera toda expectativa. Esa es la paz de Dios. Aún en medio del problema más difícil, aún en medio de la dificultad más grande, aún en medio del reporte de enfermedad más terrible, Él te da paz. Porque Él te dice, yo estoy contigo. Y déjeme decir una noticia buena. Si Dios está con nosotros, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos son? Si Dios está conmigo, nadie contra mí. Dile eso que está a tu lado. Si Dios está conmigo, nadie contra mí.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Paz en la tierra, gozo, regocijo es lo que debe hacer en nosotros. Pero, como les decía hace un momento, el plan del diablo ha sido: si no puede negar, si no puede ocultar, si no puede limitar, va a intentar imitar para mentir. Y es su costumbre. Miren, cuando Dios escogió a Aarón para que fuera el sacerdote principal, le dijo a Moisés que cada uno se haga una vara. Que cada uno se haga una vara. Que cada príncipe, cada uno de la tribu de las 12 tribus, hágase una vara y la va a limpiar bien. ¿Sí? Busquen una vara seca y la limpian, le quitan toda la corteza a la vara y la llevarán al templo. Y la vara que florezca, aparte de eso le dijo, y escriban, tallen en la vara el nombre de cada uno. Y la vara que florezca, ¿sí?, a quien pertenezca, ese va a ser el varón que yo voy a escoger como sacerdote. Y su familia se va a dedicar al sacerdocio del Señor. Y todos llevaron, si no me creen, leer el libro de Éxodo, y todos llevaron las varas hasta el templo, hicieron así, y la vara de Aarón floreció. Esto es cuando tenían el tabernáculo todavía allá en el desierto. Pero años después, cuando Salomón toma por orden el construir el templo para Dios, hay un constructor árabe que era medio hechicero. Cuando Salomón lo descubre, eso no está en la Biblia, esto es histórico, cuando Salomón lo descubre, lo manda a matar. Y los seguidores de este hombre, donde lo entierran, ponen una vara de acacia. Cuando regresan a ver el lugar, aquella vara de acacia ha florecido. Y de ahí han tomado los principales sacerdotes ocultistas, ¿sí?, el simbolismo de la acacia y de la vara para generar el sacerdocio del ocultismo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha querido imitar la obra de Dios. ¿Aló? Y desde allí el ocultismo ha generado varias vertientes. Entre una de esas vertientes, la masonería, de donde se ha derivado también las sectas mormonas y otras sectas. Se han derivado desde allí, desde la masonería. Y todos ellos han intentado negar que Jesucristo es el Señor. Pero todo el que confiese el nombre de Jesús será salvo. ¿Y qué época más maravillosa, qué oportunidad más preciosa que la Navidad para que nuestra familia confiese que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pero aparece Papá Noel. Aparece usurpando el lugar de protagonismo de la Navidad. Cuando Satanás ha sido usurpador desde siempre. Ahora, déjeme decirle esto. En los íconos y en la idolatría suele suceder que consagran un ícono, consagran una imagen para que en esa imagen comience a estar y a gestarse la adoración a un demonio. Y precisamente en ese ícono, en esa imagen de Santa Claus, de Papá Noel o de San Nicolás, se ha consagrado con todo un tipo de simbolismos para que él reciba la adoración en Navidad. Y entonces alguien puede decir, ay no, pero es que es un muñequito de Navidad, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Y después va a dar las consecuencias sobre su economía. Todo lo que se ha gestado alrededor
del símbolo de Papá Noel tiene que ver con un demonio que le han llamado Madián. Representa al pueblo de Madián, que fue enemigo del pueblo de Israel y que traía ruina y robo. Ruina, escasez y robo. Madián se había levantado en contra del pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, los madianitas vinieron por detrás. Mientras ellos salían de Egipto, vinieron por detrás y por atrás los atacaron. Y cuando los atacaron, atacaron a los que estaban más débiles, a los ancianos y a los niños. De ahí en adelante se libró una batalla tremenda que usted puede evidenciar desde el libro de Éxodo, Números, Jueces, y termina con ellos el rey David, levantando guerra, pasando por Gedeón. Gedeón tuvo que enfrentar a los madianitas. Era tan terrible la opresión que Madián traía contra el pueblo de Israel, que los israelitas cosechaban y tenían que estar en la jugada cuando era el tiempo de la cosecha, recoger rapidito e ir a esconderse en las cuevas. Esa era la opresión tan terrible que tenían, porque los madianitas venían y se robaban todo. Todo se lo robaban. Y traían opresión económica sobre el pueblo de Israel. Por esa razón, a ese espíritu que opera detrás de eso le han llamado Madián. Una de las particularidades de Madián es que los madianitas eran politeístas y entre sus semidioses tenían pequeños enanitos o duendes que fabricaban artefactos. Y los madianitas vivían al norte. ¿Y quiénes hacen los juguetes de Papá Noel? ¿No se supone que son duendes? ¿Y qué sucede en la Navidad? Que nos esforzamos tanto y nos endeudamos tanto que el resto del año estamos pagando las cuotas de la tarjeta de crédito de lo que compramos y gastamos en Navidad. Porque decimos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque todo lo que hemos trabajado y sacrificado durante todo el año, en Navidad lo despilfarramos. Y la cultura ha sido... bueno, y aquí viene otra. Una de las manifestaciones del culto de los madianitas era que hacían grandes cenas para reunirse a hacer alrededor de las grandes cenas, de esos grandes banquetes, fiestas y orgías. Adivinen de qué color era la túnica del sacerdote de Madián. Roja. Porque era manchada con sangre de inocentes, ¿sí?, de niños que eran sacrificados, justo para la época del solsticio. Es decir, justo para la época que viene estando el solsticio de diciembre. ¿Casualidad? No lo es. Ahora déjeme decirle esto. En esa figura, en ese ícono de Papá Noel, de Santa Claus, ha venido a posesionarse ese mismo espíritu que operaban los madianitas. Por esa razón se ha vinculado el nombre de Madián a ese espíritu. Entonces, ¿a quién prefieres adorar tú en Navidad? ¿A Jesucristo, el Hijo de Dios que ha nacido? ¿O a un espíritu de robo y de ruina? Ay, pero es que ese baila. Dice, Navidad. Sí, hágase. A este punto, alguien podría decir, ay, no, pero es que a mí me gustaría tener el Papá Noel en la casa. Pues déjeme decir, está teniendo al diablo en la casa. Pero necesitamos entender que no podemos tener al diablo en la casa. Amén. La representación del diablo en la casa. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, a Cristo en nuestras casas. Amén. Tú y yo necesitamos reconocer, exaltar y adorar el nombre de Cristo. Porque déjeme decir esto: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad, hay restauración y hay prosperidad. Donde está el Espíritu de Dios, no hay escasez. Y tú y yo necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos al Señor en nuestras vidas. Que podamos enseñar a nuestros niños que el mejor regalo ha sido Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3.
Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Déjenme contarle esta historia. En el desierto comenzaron a aparecer serpientes. ¿Por qué? Porque las serpientes habitan los desiertos. ¿Sí? Y un tipo de serpiente muy venenosa habitaba en esa región. El áspid es la serpiente más venenosa del mundo. Y esas áspid venían y empezaron a morder a los israelitas, y los israelitas comenzaron a morir. Entonces levantaron los ojos y dijeron: ay, Dios mío, nos traíste al desierto a morir. Y Dios le dice a Moisés: no es esa mi voluntad. Quiero que hagan una serpiente de bronce y que la eleven. Y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, mire el icono, mire, y entonces va a ser sano. Esta sencillamente es una representación, ¿sí?, en donde la enfermedad es clavada, es colgada, y cuando nos acordamos de eso, obtenemos salvación, obtenemos sanidad. Pero dice: así mismo como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, no fue Jesús crucificado, no fue Jesús colgado en un madero. No venimos a Él cuando tenemos enfermedad y decimos: Señor, por tu cruz, por lo que pagaste en la cruz, yo tengo sanidad. Pero continúa. Dice el título: de tal manera amó a Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor regalo de Dios, cuando tú amas, tú quieres dar. De hecho, esto es amar, esto es querer. Cuando amas, das; cuando quieres, reclamas. Y Dios nos amó y dio a su Hijo. Pero noticia: Jesús nos amó y dio su vida, y dio su espíritu, y dio su sangre, y dio todas sus fuerzas para que tú y yo seamos fortalecidos. Amén. Para que tú y yo seamos sanados, restaurados, prosperados. Y eso es lo que necesitamos celebrar. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuál ha sido el plan? El plan ha sido que sencillamente los niños no crean que Jesús es el mayor regalo. Y cuando descubren entonces que Papá Noel también es una farsa, que es una farsa, piensan que también Jesús es una farsa. Y es más difícil entonces creer. ¿Por qué? Porque ya han sido defraudados. Sucede en la mente humana que una vez heridos ya no queremos volver a la misma situación. Sucede que la primera vez que tú metes el dedo en la toma corriente, te pasa un corrientazo tan duro que la segunda vez ya lo piensas. ¿Cuántos de niños alguna vez les pasó un corrientazo? Y en la mente humana estamos diseñados que una vez nos quemamos, ya no queremos volver a hacerlo, porque aprendimos la lección. Inconscientemente sucede que una vez hemos sido defraudados en nuestra fe, ya no vamos a querer creer. Y esa ha sido la estrategia de Satanás para impedir que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso ha sido tan difícil en los últimos tiempos que la gente crea en Dios, porque han sido defraudados. Una persona que ha sido engañada después ya desconfía. ¿Están conmigo? Pero el plan de Dios no es eso. Vamos a la escritura de Santiago. Santo Dios, Santiago, después de Hebreos, antes de Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 16. Santiago capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tienen? 1:16. Amados míos, no erréis,
¿Ya lo tienen? Toda buena dádiva, ahora sí, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo regalo, no lo trajo Papá Noel. El regalo más grande de Dios ha sido traído por Jesucristo. Amén. Ha sido traído por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y luego de eso encontramos que todas las cosas que Dios nos quiere regalar están disponibles para nosotros. Amén. Más de 32,000 promesas que hay en su palabra, que incluyen tu sanidad, tu liberación, tu bendición, tu éxito, tu victoria, tu provisión, tu justicia. Y necesitamos entender que Dios no cambia y ha deseado darnos su voluntad. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, amados míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el último, el perfecto plan de Dios tiene que ver con la salvación de las personas. ¿Quiénes hemos de ser salvos? Todo aquel que reconozca y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero es también importante enseñarle a nuestros niños que Jesús nació y fue un niño, pero no se quedó niño. Él creció. Hay quienes continúan viendo y adorando a Jesús como el niño Jesús. Pero Él no se quedó chiquito. Sí, los pastores fueron y lo encontraron allá envuelto en pañales. Pero Él no se quedó así. Él creció y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que tú y yo clamemos para interceder por nosotros. Amén. Esperando que tú y yo levantemos y digamos, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces Él se voltea y dice, Padre, está hablándonos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y te sea concedida toda oración. Jesús enseñó lo siguiente: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Del griego, lo que realmente está diciendo allí es, aunque no exista, yo lo haré. Y si tú necesitas un milagro creativo de Dios, Él lo puede hacer para ti. Amén. Amén. Si lo que tú necesitas es que Dios cree algo nuevo para ti, Dios lo va a hacer y va a crear una oportunidad nueva, un negocio nuevo, una vida nueva para ti, un riñón nuevo. Amén. O lo que tú necesites, Dios lo puede crear cuando tú realmente crees con todo el corazón. Amén. Quiero parar aquí un segundo y invitarle, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si usted que está viendo este mensaje o que está escuchando esta prédica en internet, no ha tomado la decisión de creer, de recibir a Jesús en su corazón, quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, yo reconozco que he fallado, he pecado. Perdóname, Señor, todos los errores que he cometido hasta ahora. Reconozco también que Jesucristo murió por mí. Y por eso, Señor, te pido perdón y declaro, confieso con mis labios que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que tú le levantaste de los muertos para darme salvación. Dile, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a ser una nueva persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Pero yo quiero decirle algo más. Tú necesitas entender, comprender, asimilar bien quién es Jesús. Entender quién es Jesús va a darte no solamente salvación, va a darte fortaleza. Amén. Quiero que vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Otro simbolismo, porque los simbolismos son de Dios, no se los inventó Satanás, son de Dios. Y en ese simbolismo les está diciendo: tengan, este es mi cuerpo. ¿Sabe qué está haciendo? Está dando, se está entregando de antemano, antes de que lo crucifiquen. Él está diciendo: yo me entrego por ustedes, por amor a ustedes. Pero miren lo que dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Oiga, duro eso. Isaías 53, no vayan allá, pero está diciendo que el molido fue por nuestras rebeliones. Partido significa eso. Y él toma el pan y lo parte. Y está diciendo: mi cuerpo es partido. Es decir, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero es para traerte a ti redención, libertad y justicia. Mi cuerpo por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Está diciendo: cada vez que coman pan, acuérdense de mí. Está poniendo un simbolismo para que no nos olvidemos de él. Ahora, en la cultura hebrea, los judíos, es tan importante el pan como para nosotros el arroz. En Latinoamérica, en esta porción de Latinoamérica, es muy importante el arroz, y en la comida, el arroz. Y nuestras comidas típicas: tamal, ¿qué tiene? Arroz. La empanada que no tiene arroz, la del valle, pero trae harta carne. Y necesitamos entender que este simbolismo fue puesto por Jesús para que no nos olvidemos de él. ¿Aló? Amén. En memoria de mí, recuérdenme. Ahora, ¿cuántas veces comían pan? Pues todos los días. Y tú todos los días debes acordarte de Jesús, pero hay personas que no se acuerdan de Jesús todos los días. Hay personas que la tradición nos ha llevado que se acuerden de Dios solamente 2 veces al año. Y eso, en Navidad y en Semana Santa. Y pare de contar. Hay otros que son cada 8 y cada 8 días se acuerdan. Es todos los domingos que van a misa. Pero el mensaje aquí de Jesús es claro. Todos los días, en memoria de mí, recuerden lo que yo haré por ustedes. Ahora, cuando tú te acuerdas todos los días lo que Jesús hizo por ti, tú comienzas a dejar al lado el pecado. Porque cada vez que comienzas: uy, ¿verdad que el Señor murió por mí? Uy, no, yo no puedo seguir pecando. Al otro día: uy, ¿verdad que el Señor murió por mí? ¿Están conmigo? Y eso te va a ayudar a ti a cambiar, pero no solamente te ayuda a cambiar. Veamos algunas cosas. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿el qué? ¿El qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hombre, si está a dieta y no come pan, por lo menos sobremancha si toma. ¿Aló? No es que yo estoy bajando de peso, bueno, yo también, pero sobremancha por lo menos si toma. Ahora, para ellos el vino viene a ser como para nosotros la bebida fundamental. ¿Por qué? Porque el agua no era potable. Porque usualmente el tomar agua de cualquier fuente los podía matar, pero el vino no. Porque el vino, por su proceso de fermentación, ayuda antes a la digestión. Ellos no tomaban vino para emborracharse, tomaban vino porque era la bebida que acompañaba los alimentos. Y era una porción y no más. Que de hecho es saludable hacerlo. No era tomar el vino como tomar agua, aunque era para eso. Era para saciar la sed. Era para celebrar. Era también para cenar. Y está diciendo: todas las veces que celebre, todas las veces que comas, todas las veces que tengas sed, acuérdate de mí. ¿Aló? Amén. Pero hay unos descarados sinvergüenzas que ni siquiera en Navidad se acuerdan de él, porque tienen un usurpador que le llamaron Papá Noel. ¿Todavía me aman?
Para llegar uno y me dañó toda la decoración de la casa, el pastor. Pero necesitamos entender que este ha sido un llamado urgente del Señor, poniendo algo tan digno, tan sagrado como la cena, diciendo, acuérdense de mí. Pero continuamos, dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo? El antiguo pacto fue el que Dios estableció con Abraham, diciendo que cada niño varón que naciese, a unos cuantos días de haber nacido, tenían que circuncidarlo, y el derramamiento de la sangre del prepucio de cada varón sellaba el pacto con Dios. Ahora, gloria a Dios, nosotros ya no tenemos que derramar sangre, pero Jesús derramó toda su sangre en el madero de la cruz. Ya no hay necesidad de circuncidarse. Gloria a Dios. Ya estoy viejo para eso. Pero necesitamos entender que es un simbolismo. Y está diciendo acá, hay un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba diciendo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. El que se meta con ustedes se mete conmigo. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Dios en el antiguo pacto. Y ustedes serán mi pueblo, y los prosperaré, y los multiplicaré, y haré de ustedes una gran nación. Y Dios ha cumplido. Pero en el nuevo pacto está diciendo, ahora yo quiero que no solamente sean mi pueblo, sino que sean mis hijos, coherederos junto con Jesús de todas las riquezas de su gloria, salvos, sanos, redimidos, justificados, santificados y glorificados. Un nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, no solamente el paraíso, no solamente la salvación, sino la gloria de Dios. Dice el Salmo, porque a cuál de sus ángeles llamó hijo, pues a ti y a mí nos ha llamado hijos. Y si hijos, también herederos de su gloria. Y ese es el nuevo pacto, y por eso necesitamos festejar y celebrar. Dice, así que, ¿cuántas veces? Versículo 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordarlo, festejarlo, anunciarlo, es tu responsabilidad y también la mía. Pero veamos más adelante. De manera, versículo 27, sí. De manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, si tú no tomas indignamente, sino por el contrario, dignamente, la copa del Señor, el cuerpo y la sangre, la representación por lo menos, vas a tener fortaleza y sanidad también. Amén. Así que quiero invitarles a que tomemos la cena del Señor. Va a pasar un servidor repartiendo una representación del vino y el pan. Y quiero que usted lo reciba, pero que comience a orar tan pronto lo recibe. Y que comience a ponerse a cuentas con el Señor. Si usted ha cometido una falta o un pecado, quiero pedirle, póngase a cuentas con Él, hable con Él y pídale que le perdone, que le ayude, que le sane también. Presentamos nuestra vida delante de ti y te damos gracias porque tú has decidido perdonarnos. Te pedimos, Señor, que nos ministres con el poder de tu Espíritu Santo y nos ayudes a comprender más el misterio de tu cuerpo, a entender realmente el poder de tu sangre, Señor Jesús. Amado Dios de los cielos, a ti te damos gloria, honra, honor y alabanza, porque solamente tú eres bueno. Clamamos a ti y te pedimos, Señor Jesús, que nos hables cada día con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a testificar tu santo nombre, Jesús. Amado Señor, reconocemos delante de ti que fallamos, que nuestros pensamientos no se alineen a tu palabra, que nuestras palabras muchas veces son de incredulidad, de blasfemia, que tal vez son agresivas con las demás personas.
que nuestras actitudes no siempre son las mejores, Señor. No podemos negar que cometemos fallas y equivocaciones delante de ti. No podemos negar, Señor, que a veces nos dejamos llevar por las emociones, por la ira o por el miedo. Pero también hoy reconocemos que tú eres bueno y que tu promesa se cumple sobre nuestras vidas, Señor. Reconocemos hoy también que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, que necesitamos tu perdón, tu fortaleza y tu salvación. Amado Señor, nos presentamos delante tuyo y declaramos hoy, en el glorioso nombre de Jesús, que eres tú quien nos sana y nos liberta. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de todo mal. En el glorioso nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, tomo esa autoridad de sacerdote que tú me has dado y declaro ahora que todo espíritu de enfermedad que haya venido al alma, al cuerpo o al espíritu de los que estamos aquí, se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre cada persona ahora, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Señor, y de esta manera tomamos el pan y te damos gracias, Señor, por tu poder y por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seamos alimentados espiritualmente en el glorioso nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre amado. Toma el pan, por favor. Señor, y presentamos también esta copa delante de ti. Esta copa representa el nuevo pacto en tu sangre. Y hoy, en el glorioso y santo nombre de Jesús, declaramos, creemos que tú derramaste tu sangre para darnos justicia, libertad, redención y sanidad. Y declaramos, Señor, que estamos en pacto contigo, que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el glorioso nombre de Jesús, tome de la copa, por favor. La cruz diste tu vida por nosotros, por amor a nosotros. Y hoy podemos darte nuestra adoración, nuestro corazón, nuestro agradecimiento, oh Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Te exaltamos a ti, Señor de los cielos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.